A buenas horas, mangas verdes. Se emplea como reproche a alguien que llega tarde a ayudar a otra persona, que hace algo a destiempo, o para aludir a una persona que dice algo fuera de tiempo y de lugar. Ejemplo. Ahora que ya he clavado la punta con una piedra, llegas tú con el martillo. A buenas horas, mangas verdes. Se remonta esta expresión a finales del siglo XV, cuando los reyes católicos fundan el cuerpo de los cuadrilleros, llamados así por llevar como arma el cuadrillo, una flecha de ballesta de base cuadrada y punta piramidal, de la Santa Hermandad, que era una especie de policía rural destinada a socorrer a las gentes de los pueblos y perseguir, juzgar y castigar los delitos que se cometieran fuera de las ciudades. Al parecer, dicho cuerpo no tenía a gala precisamente la puntualidad. En muchos textos de la época se alude precisamente al hecho de retraso con el que llegan a dar socorro. Por cierto, y lo más importante, el uniforme de estos cuadrilleros era una especie de casaca con las mangas verdes. Abulto. Se emplea con el verbo hacer, decir, calcular, medir, pesar. Significa sin pensar aproximadamente o considerando solo lo más importante. Un ejemplo. No sé cuántas personas habrían en el concierto, pero así a bulto serían más de 3000. Aunque no sería extraño emparentarla con otras, como ir al bulto, entendiendo bulto como montón, masa, como la figura que ve quien no distingue los objetos. La expresión parece estar emparentada con la latina ad bultum tuum, que libremente traducida vendría a significar algo así como según tú lo vías, al buen tuntún. A burro muerto, la cebada al rabo. Usamos esta frase para dar a entender que alguien hace algo cuando ya no hay remedio o solución. Un ejemplo. Ahora que ya está en otro, la llamas todos los días y le mandas flores. A burro muerto, la cebada al rabo. Si el burro está muerto, de nada sirve intentar alimentarlo y menos aún si se le pone la comida en el rabo. Es posible que de hecho tenga asiento en algún cuento o fábula populares. A libra, ida, palos en la cama. El llanto sobre el difunto. A cada cerdo le llega su San Martín. Con esta sentenciosa expresión se da a entender que a cada uno le llegará su hora, en el sentido de que si alguien ha actuado de forma incorrecta, tarde o temprano pagará su culpa, o sea, seguirá el mismo camino que el cerdo, destinado, aunque no tenga culpa, sino más bien todo lo contrario, al fin de todos conocido, la matanza, que comienza a realizarse por San Martín, cuya festividad se celebra el día 11 de noviembre. Un ejemplo. No merece la pena que contestes a sus ofensas. Déjalo. A cada cerdo le llega su San Martín. Con la ayuda del vecino mató mi padre, me cochino. Estar de buen año. A cagar o a millar a la vía, que está fría. Como el mandar a alguien a cagar. Estamos ante una manera más bien poco fina de mostrar desacuerdo con alguien o de invitarle a que se calle, a que deje de molestar o a que se vaya de algún lugar y, a ser posible, lejos, pues las vías del ferrocarril solían estar alejadas de las ciudades. Un ejemplo. ¡Hala! A cagar a la vía. Estoy harto ya de escuchar bobadas. O sea que o te callas o te vas de mi casa. Se suele dar como más certera esta primera versión, ya que la segunda no tiene otra explicación, como tantas otras veces en la lengua coloquial, que la
perniciosa fuerza de la rima consonante. A veces se dice como eufemismo a silbar a la vía. A calzón quitado se utiliza con el verbo hablar y significa sinceramente o sin ocultar nada. La sinceridad o desnudez del alma queda aquí representada por la desnudez del cuerpo, como sugiere la propia forma de la locución. Se usa más entre hombres. Un ejemplo. Llevamos mucho tiempo evitándonos, así que ya es hora de que nos miremos a los ojos y hablemos a calzón quitado. A veces se utiliza el modismo con el significado de rápidamente, de forma precipitada, con gran ajetrío, tal vez pensando que pudiera referirse a alguien que, sin haber tenido tiempo para vestirse, hubiera tenido que salir huyendo. Un ejemplo. Tengo que entregar ese trabajo el martes y voy a calzón quitado, porque veo que no llego a tiempo. A cámara lenta se utiliza con los verbos ir, andar, hacer, etc. Y significa muy despacio. Un ejemplo. Si sigues andando a cámara lenta, vamos a llegar a casa de noche. La locución se refiere a la técnica cinematográfica, también llamada ralentí, al ralentí, con la que se consigue que las imágenes se reproduzcan a velocidad más lenta de lo normal. A capa y espada se usa con el verbo defender. Significa con todas las fuerzas y por un motivo que se considera justo. Un ejemplo. La defendió a capa y espada porque estaba seguro de su inocencia. No le importaron las críticas ni los comentarios de la gente y al final se demostró que tenía razón. La expresión puede tener su base en el tan traído y llevado concepto del honor, explotado al máximo en nuestro teatro clásico, donde tanto la capa como la espada son los símbolos del hidalgo, del caballero, del que defiende justamente su honor. De ahí que dichas comedias se llamen también de capa y espada. A capón se utiliza con el verbo meter. Significa por la fuerza, sin razones ni justificaciones lógicas. Un ejemplo. Todos los temas están bien elegidos, excepto el del arte gótico, que se nota que está metido a capón. Y llamamos capón al golpe dado con los nudillos sobre la cabeza de una persona. Tradicional en los antiguos maestros de escuela, entre los que se contaba verdaderos expertos. Y tal vez precisamente de aquí provenga el dicho.